Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar acá en esta jornada sobre el tema del cambio climático, que es muy importante, y sobre todo en un día como de hoy, que era complicado llegar y todo, así que bueno, muchas gracias por estar acá. Lo que vamos a tratar de plantear es cuáles son los desafíos hacia la COP29, básicamente esta es la idea. Quienes acá fueron alumnos míos, ya les hicimos una introducción de la cuestión del cambio climático, así que más o menos lo puse en tema. Antes de presentar a los expositores, a Nicole y a Lucas, quería hacer un comentario respecto a la elección de Azerbaiyán como país anfitrión. Si bien el papel de Azerbaiyán como país anfitrión es relevante, desde este espacio, por lo menos, y en esto estuvimos de acuerdo varios de los que estábamos organizando esta jornada, manifestamos la preocupación ante la calificación recibida al país anfitrión por ser su acción climática críticamente insuficiente, y dado que sus proyectos actuales basados en la expansión de la extracción de gas y su dependencia de los combustibles fósiles contradicen los objetivos del Acuerdo de París y amenazan con socavar los avances que se esperan de esta COP, porque claramente entendemos que el compromiso del país anfitrión, si bien muchas veces quizás no da el resultado que uno esperaría, claramente es muy importante, y bueno, la elección de Azerbaiyán y por toda esta clarificación, digamos, respecto de la cuestión climática, manifestamos como una suerte de preocupación respecto a que haya sido precisamente elegido este país. Dicho esto, voy a proceder a presentar a los expositores. Voy a presentar primeramente a Nicole Makowski. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestranda en Integración y Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de Rosario, con estudios de posgrado en Cambio Climático y Ciudades Sostenibles. Entre 2021 y 2024 se desempeñó como coordinadora de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Cambio Climático de Argentina, representando al país en la Convención, el G20 y el IPCC, entre otros. También cuenta con experiencia en planificación climática local, en la Municipalidad de Rosario y como docente universitaria, y actualmente es la coordinadora de diplomacia climática de la organización Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Los dejo con Nicole. Bueno, muchísimas gracias, Soledad, Facundo también. Obviamente acá la casa que nos recibe, a la Facultad de Derecho, al CEDAF y al Instituto Gioja. Cualquier cosa, díganme si no me escuchan bien, voy a intentar hablar bien, perfecto. Un poco mi idea para el día de hoy era comentarles acerca del gran tema de la próxima COP, de la COP29, que se ha llamado la COP de financiamiento climático. Y esto se debe porque se va a adoptar un nuevo objetivo de financiamiento climático durante la COP, ¿no? O eso es lo que estamos esperando la mayoría de nosotros. Pero antes también de empezar con la presentación, quería comentarles algunas consideraciones previas. Principalmente, y esto lo voy a decir como en términos muy amplios, no muy básicos, pero tanto en la Convención de Cambio Climático como en el Acuerdo de París, los países desarrollados tienen obligaciones financieras para con los países en desarrollo. Primero hay que entender eso. Segundo, no existe en la actualidad una definición multilateralmente acordada sobre lo que es financiamiento climático. Sí tenemos una definición operativa, que es lo que se usa en la práctica, pero en realidad no está sobre el papel exactamente qué es el financiamiento climático. Y entonces vamos a ver algunas complejidades que trae asociadas. En tercer lugar también, y después lo va a estar comentando un poco más Lucas en profundidad, hay que tener en cuenta que casi el 80% del financiamiento climático a nivel internacional está destinado a la adaptación, es decir, a abordar lo que son los impactos del cambio climático. Perdón, disculpen, a la mitigación, que refiere a la reducción de emisiones, mientras que
casi el menos del 10% del financiamiento está destinado a la adaptación. Ahí va, vi la cara de Lucas y dije, Dale. Me había emocionado. Y también manejamos más o menos los mismos números con respecto a los instrumentos. Entonces, más del 80% del financiamiento se otorga a través de préstamos, y esto lo que hace es incrementar la deuda externa de los países. Digo, no importa si se traten de países desarrollados o en desarrollo. Entonces, esto un poco en cuanto al panorama muy general de financiamiento climático. Y como les decía, esta COP29, lo que estamos esperando y que va a ser el resultado principal de este año es la adopción de este nuevo objetivo colectivo cuantificado, que NCQG son sus siglas en inglés. Y básicamente de lo que se trata este objetivo es un objetivo que viene a reemplazar uno anterior que se adoptó en 2009. Ahora después también vamos a ver un poco más los antecedentes de eso. Pero las dos particularidades de este nuevo objetivo, y así me voy a referir al mismo porque es un nombre bastante largo, es que tiene que ser a partir de un piso de 100.000 millones de dólares anuales, y esto lo que quiere decir es que no puede ser inferior a ese número. Y la otra novedad es que tiene que tener en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Y esto también tiene sus complejidades asociadas, lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando que la realidad es que muchos de los países en desarrollo no pueden cuantificar sus necesidades en materia, digo, en términos monetarios, ¿no? Esto no sucede solo en Argentina por cuestiones como inflación, ¿no? Que hace muy difícil que uno también pueda proyectar a mediano o largo plazo, pero la realidad es que falta mucha creación de capacidades para poder hacer esto de forma, vamos a decir, lo más comprensiva posible. Bien. A ver si puedo pasar. No estaría... A ver si nos llega el mouse. Fíjate por ahí no llega a hacerlo. Dame una señal, si no lo paso yo. Ahí está. A ver. ¿No? Por ahí no le da la señal hasta acá. Yo no paso. Sí, sí puede ser. Okay. Y un poco yo les decía que este nuevo objetivo que se va a adoptar viene a reemplazar lo que nosotros conocemos como la meta o también objetivo de los 100.000 millones. Y una particularidad, digo, de esta meta que se adopta en 2009 es que se decide a nivel político, que es algo que los países han decidido rectificar en esta ocasión con la creación o el establecimiento de un programa de trabajo de tipo técnico que ya tiene 3 años en vigor. Entonces, ahora con la adopción finalizaría, digo, toda esta etapa técnica de trabajo previo. Y es también una cuestión significativa y a destacar porque en ese momento, en la COP15 de Copenhague, básicamente una serie de líderes mundiales, entre los que se destacan o se destacaban el anterior presidente de los Estados Unidos, el actual de China, entre algunos de los líderes de los países BRICS también. Entonces, bueno, fue un objetivo que se decide a nivel político sin ningún tipo de basamento técnico o científico. Y esto generó muchísimo malestar también en todo el proceso de las negociaciones de cambio climático, ¿no? Los acuerdos de Copenhague, como así se llamó en su momento la adopción de los resultados, fue una cuestión muy criticado a nivel internacional, ¿no? Voy a pasar algunos de los antecedentes un poco de largo porque la verdad que son más bien formalidades, pero sí hay que tener en cuenta, no, si podés volver, Facu, porfa, que en la COP24 se crea, digamos, se decide que se iba a crear o iban a empezar estas negociaciones en la COP26, que tuvo lugar después en Glasgow, en Escocia, en Reino Unido. Pero bueno, digo, obviamente esto iba a empezar en 2020, pero con lo que fue la pandemia y después la postergación o suspensión de la COP en ese momento, esto pasa para un año más adelante. Entonces, bueno,
Este programa de trabajo también lo que quería destacar es que tiene diálogos ministeriales de alto nivel, 1 por año. Todas estas instancias técnicas y mismo el diálogo ministerial ya terminaron de ocurrir en este año y la verdad es que hay mucha preocupación por factores o circunstancias externas a las negociaciones, como también son las elecciones en los Estados Unidos que van a tener ahora lugar el 5 de noviembre, ¿no? Ahora sí, a la siguiente. Entonces, bueno, un poco hecho este panorama más bien general y también otra cosa que me estoy acordando es que hay una crítica muy fuerte a este objetivo que también fue de carácter político porque en realidad este objetivo no se cumplió. Hay un informe de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que se publicó este año y que dice que esta meta de los 100.000 millones se cumplió en 2022. Pero la realidad es que también la metodología de la OCDE es muy discutida entre los países en desarrollo porque claramente se toman en cuenta cuestiones que para no todos constituyen financiamiento climático, ¿no? Entonces ahí también entra este tema de la definición que les comentaba. Ahora, y quizás esto es un poco más la parte divertida de este tema, que son cuáles son los principales desacuerdos y cómo estamos en la actualidad con respecto a las negociaciones. Estos desacuerdos, la verdad que ya vienen hace un tiempo, hay algunos que se han ido flexibilizando o mermando, digamos, y hay otros que no. Uno que está más o menos en el medio, digamos, el nivel de desacuerdos, es cuál es el fundamento o cuál es el marco de este nuevo objetivo de financiamiento climático. Y esto parte también un poco porque en el mandato, en la decisión, digamos, que le da vida a las negociaciones sobre este nuevo objetivo, se establece que el nuevo objetivo tiene que estar enmarcado en el artículo 9.3 de París, que ese artículo, digo, hace una alusión también a la provisión por parte de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Tengan en cuenta que cuando hablamos de provisión, nosotros estamos hablando de financiamiento público. En cambio, movilización hace alusión también a financiamiento privado, que puede llegar a estar apalancado, así le decimos en el mundo del financiamiento, por intervenciones públicas. Pero en particular, digo, los países en desarrollo dicen que como el mandato menciona el artículo 9 de París, este nuevo objetivo de financiamiento climático tiene que responder en particular al artículo 9.1, que es el que específicamente hace alusión a este compromiso de provisión que tienen los países desarrollados para con los en desarrollo, ¿no? Que esto ustedes también ahí tienen el texto del acuerdo en pantalla porque hace que a veces es medio complicado seguir con esto. Pero, por otra parte, los países desarrollados lo que dicen es que este nuevo objetivo de financiamiento climático se tiene que enmarcar en el artículo 2.1c de París. Y esto les recuerdo que el artículo 2 de París, particularmente el 2.1, lo que establece son los objetivos del acuerdo. Entonces ahí ustedes tienen el objetivo de mitigación, de adaptación y de financiamiento, y el 2.1c, que es el de financiamiento en particular, habla de situar los flujos financieros y sigue mucho más, ¿no? Pero lo importante son esas primeras palabras, porque lo que se está queriendo decir es que todos los flujos financieros, digo, a nivel internacional, tienen que ser compatibles con los objetivos de París. Entonces, como ven, si ustedes comparan estos dos artículos, claramente uno está hablando de un compromiso de países desarrollados hacia el desarrollo en materia de financiamiento climático y otro sobre todo los flujos financieros, que incluyen a bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras internacionales, etc., ¿no? Es como el ecosistema financiero en su totalidad. Entonces, este es el primer desacuerdo y uno de los que va a dar lugar, digamos, una vez que esto se acuerde, va a facilitar muchos otros acuerdos también en lo que va a ser la decisión sobre este nuevo objetivo. El siguiente desacuerdo es
cuáles son las principales fuentes de financiamiento que tienen que contar. Y de nuevo, acá esto está vinculado al tema de la provisión y la movilización. Los países en desarrollo, y de nuevo también vinculado a lo que les decía anteriormente, están intentando que este nuevo objetivo sea sobre todo o principalmente recursos públicos, es decir, provisión de financiamiento. Y esto también está vinculado a lo que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que supongo que alguna vez lo habrán escuchado hablar, sé que hay muchos alumnos acá también, pero es, bueno, como el principio fundamental que le da vida a la Convención y también París, ¿no? Pero también esto lo que está basado o parte del artículo 9.4 de París, que justamente habla de la necesidad de recursos públicos, y acá también se hace un énfasis en lo que son instrumentos como las donaciones y particularmente para adaptación, que es algo que después seguramente también les comente Lucas. Y esto se explica porque, yo ya les comenté que la mayoría del financiamiento climático a nivel internacional está destinado a la mitigación. ¿Por qué pasa esto? Porque la adaptación no tiene un caso de negocios como sí tiene la mitigación. Esto de nuevo lo que quiere decir es que cuando va un inversor a poner dinero en un proyecto, en una acción de adaptación, por lo general tiene menos retornos o nulos retornos económicos en comparación que si se tratara de una acción o proyecto de mitigación. Y ahora, los países desarrollados lo que están queriendo que quede es que se haga una mención a todas las fuentes de financiamiento, es decir, públicas y privadas, y ellos inventaron un término que se llama Objetivo Global de Inversión, porque para ellos, digamos, principalmente este nuevo objetivo de financiamiento climático lo que tiene que hacer es, apalancar dinero del sector privado, ¿no? Porque ellos dicen que no están en condiciones de poner más dinero sobre la mesa del que ya pusieron. La realidad es que el dinero está, y yo voy a hablar también con mi opinión personal, el dinero está, si uno también se pone a ver la cantidad de dinero que se destina para lo que es armamento militar a nivel internacional, o han habido propuestas muy interesantes en el marco del G20 en los últimos tiempos sobre lo que conocemos como impuesto a los super ricos, hay mucho dinero que podría llegar a estar disponible, y sobre todo dinero público, ¿no? Pero bueno, un poco es la excusa o el argumento que deciden emplear los países desarrollados. Y esto también está basado en el artículo 9.3 de París, que habla justamente de esta gran variedad de fuentes, instrumentos y causas, ¿no? Entonces, bueno, cada uno de, vamos a decir, estos dos grandes grupos, que no son grupos negociadores, sino que es la clasificación que se utiliza en París en cuanto a los países, bueno, utilizan obviamente argumentos basados en el mismo acuerdo, ¿no? En la siguiente, un poco también vemos esta cuestión del destino, es decir, a dónde se tienen que destinar los recursos de este nuevo objetivo. Bueno, los países en desarrollo, y también por esta cuestión que les comentaba acerca de la adaptación, quieren asegurarse de que haya submetas dentro del gran objetivo diferenciadas para mitigación, adaptación y pérdidas y daños. En cambio, los países desarrollados quieren que solo se haga referencia a la adaptación y mitigación. Esto tiene varias explicaciones. O sea, por un lado, los países desarrollados dicen que pérdidas y daños no es un objetivo de París, que esto es cierto, no forma parte del artículo 2.1 y no está listado como uno de los objetivos, sin embargo sí tiene un artículo dentro del acuerdo. Por otra parte, también lo que dicen es, bueno, pero ya se creó el fondo para responder a las pérdidas y daños, que este fondo se establece en la COP27, se terminó de operacionalizar, vamos a decir, el año pasado también en la COP28, todavía hay algunas cuestiones ahí por cerrar, pero bueno, ellos dicen, como el fondo para pérdidas y daños, ahí las contribuciones son voluntarias, esto también está presente en el artículo 9.2 de París,
que dice que todas las partes que así básicamente lo desean pueden contribuir financieramente. Pero bueno, un poco eso son los argumentos por parte de los países desarrollados. La realidad con respecto al fondo es que está, o sea, muy poco capitalizado, tiene muy bajo nivel de recursos. Hoy por hoy son un poco más de 700 millones de dólares que se estiman en un 1% para responder al desafío de lo que son las pérdidas y daños, ¿no? Pero bueno, también por esta cuestión de la falta de capitalización del fondo y que el dinero no va a ser suficiente, los países en desarrollo quieren que haya una submeta para pérdidas y daños. Y en esto, todos los países en desarrollo están muy unidos y han dicho que es una línea roja si esto no aparece en las negociaciones, ¿no? Entonces, bueno, estamos un poco a la espera de ver cómo termina quedando plasmado en el texto. Y otra cuestión acá a tener presente en materia de artículos es el 9.4, que habla de esta cuestión de generar un equilibrio entre el financiamiento para la mitigación y la adaptación, que como les dije antes, eso no está ocurriendo. Entonces, también a través de estas submetas lo que se busca es de alguna forma obligar a que se llegue a ese equilibrio. En el siguiente, también hallamos. Bueno, y acá esto es el principal tema de desacuerdo, es uno de los dos temas más, vamos a decir, calientes en las negociaciones, que es quiénes son quienes tienen que contribuir financieramente a este nuevo objetivo, ¿no? Entonces, esta discusión se conoce como la expansión o la ampliación de la base de contribuyentes. Y acá lo que ha sucedido es que en los últimos tiempos, en las negociaciones de este nuevo objetivo, los países desarrollados están planteando que hay una serie de países, principalmente ellos se están refiriendo a China y a un cierto conjunto de países árabes, que son países más bien con economías emergentes, vamos a decir, que se encuentran en capacidades económicas para contribuir y que tienen un alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, para ellos, estos países deberían aportar financieramente. También en los últimos tiempos se han hecho varias propuestas sobre qué indicadores deberían entrar acá o se deberían considerar para hacer una especie de listado de nuevos contribuyentes, ¿no? Porque tengan en cuenta que tanto la Convención de Cambio Climático como el Acuerdo de París, y como estuvimos viendo, ahí las obligaciones en materia de financiamiento están bastante claras. Digo, son los países en desarrollo, perdón, los países desarrollados quienes tienen que otorgar financiamiento. Bueno, acá se está intentando cambiar eso mediante esta expansión de la base de contribuyentes y algunos de los indicadores que han sido propuestos son, por ejemplo, bueno, obviamente el nivel actual en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también el Producto Bruto Interno per cápita, el PBI per cápita. También se ha hablado de, por ejemplo, los países que son parte de la OCDE, o sea, que son miembros de la OCDE y también del G20. Entonces, bueno, hay varias cuestiones sobre la mesa. La verdad es que yo veo muy difícil que este listado o que un tipo de clasificación llegue a quedar, porque va en contra de lo que ya está tanto en la Convención como en París. Pero bueno, tengan presente que esto es un proceso entre partes, donde son también las partes las que van decidiendo. Entonces, veremos cómo puede llegar a quedar esto. Y ahí está este artículo 9.2 que les comentaba, donde se alienta a otras partes, y esto quiere decir a países que no son países desarrollados, a que presten o sigan prestando el apoyo, digo, ahí se refiere a apoyo financiero de manera voluntaria. Y también una cuestión interesante es por qué dice que sigan prestando. Porque también en la actualidad hay países como China, entre muchos otros en desarrollo, que aportan en materia de financiamiento climático, ¿no? El tema en discusión acá es si esos países se van a ver obligados o no, porque ya lo pueden hacer de manera voluntaria y de hecho lo hacen.
Y por otra parte, tenemos que, bueno, ya se imaginarán un poco la posición, no, si podés volver, Facu, la posición de los países en desarrollo, que bueno, es esto un poco que les comentaba, ¿no? Que se amparan en lo que es la legalidad de estos tratados. Y bueno, obviamente también acá todo el G77 más China, que reúne de nuevo a los países en desarrollo, se ha opuesto a este tema y es un tema que va a pasar a nivel político en las negociaciones. Entonces, ya nos han adelantado que Azerbaiyán está buscando cerrar todos los temas de negociación la primera semana de la COP para que la segunda semana nada más quede a nivel político todo lo que es el nuevo objetivo de financiamiento climático, ¿no? Que también va a ser interesante ver qué pasa, porque el 18 y 19 de noviembre está la cumbre de líderes del G20 durante la COP. Entonces, bueno, veremos ahí un poco cómo va eso. Un poco de arte. Ok, ¿qué quedó ahí? Y el otro gran tema contencioso, y que esto también es el segundo más discutido a nivel político, es la cantidad. Digamos, de qué monto vamos a hablar cuando hablemos de este nuevo objetivo. O sea, recuerden que tiene que ser a partir de un piso de los 100.000 millones. Pero, por ejemplo, lo que han dicho países, sobre todo Estados Unidos, en menor medida la Unión Europea, pero digo, países desarrollados, es que si esta base de contribuyentes no se expande, no se amplía, la verdad que ellos no se van a poder comprometer a poner más dinero sobre la mesa, ¿no? Otorgar más financiamiento. Y ellos lo que dicen es que es muy complicado para ellos ir a sus congresos, que esto sobre todo pasa en el caso de los Estados Unidos, y explicar por qué países como China no tienen que verse obligados como se ven ellos. Entonces, bueno, es una discusión, como verán, súper política. Otra cuestión acá es que los países desarrollados no han hecho propuestas en cuanto al monto de este nuevo objetivo. Esto claramente es una táctica de negociación, es una estrategia y es una estrategia válida al final del día, pero los países en desarrollo sí han hecho muchos esfuerzos, y esto también hay que reconocerlo, para hacer diversas propuestas. Y en particular, desde mediados de año se vienen destacando dos. Una del Grupo Árabe, que propuso movilizar, recuerden que estamos hablando de financiamiento privado, 1.1 billones entre 2025 y 2029, y también después provisión anual de unos 400.000 millones de dólares. Esto también para nosotros a veces es complicado porque en inglés hay ahí como un cambio de términos, entonces en inglés se habla de trillions, nosotros hablamos de billones, y cuando ellos hablan de billones o de billions, nosotros hablamos de miles de millones, ¿no? Entonces esto a veces hay que tenerlo en cuenta porque uno lee los documentos y también hay que andar haciendo ahí un par de cálculos. Pero el otro grupo que hizo una propuesta en sentido similar es el grupo africano con 1.3 billones de movilización. Han habido algunas otras propuestas también, la mayoría están en el orden de los billones, como les comentaba, y esto también va de la mano del hecho de que las necesidades de los países para implementar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, sus NDCs, en la actualidad están en el orden de los trillions en inglés, ¿no? Esto quiere decir, y vamos a redondearlo un poco, pero estamos hablando de entre 5 y 6 trillions hasta 2030, lo cual es muchísimo dinero, mismo si uno lo piensa en términos anuales, son por ejemplo entre 500 y 600.000 millones anuales, y esto claramente, digo, verán que no está muy de la mano con las propuestas que se están haciendo, o sea, las propuestas mismo de los países en desarrollo son bajas, si se las comparan con las necesidades que ya están cuantificadas y teniendo en cuenta que no todos los países, de nuevo, tienen sus necesidades cuantificadas, ¿no? Eso es importante también. Y ya en el próximo, y este es un tema
también de particular importancia, sobre todo para los países en desarrollo, son los aspectos cualitativos. Cuando hablamos de aspectos cualitativos, bueno, son cuestiones vinculadas a la calidad del financiamiento que no se abordaron en la meta de los 100.000 millones. Entonces, como parte de las lecciones aprendidas de estos 100.000 millones, se están buscando integrar diversos aspectos. Los dos principales están referidos al acceso al financiamiento climático, y esto no solo refiere a los fondos de la Convención de Cambio Climático y del Acuerdo de París, sino también estamos hablando de bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras internacionales, etc. Y el otro gran tema que está en discusión en materia de calidad son las barreras que enfrentan los países en desarrollo. Y esto ténganlo siempre presente, que este nuevo objetivo tiene que tener en cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Barreras como deuda externa, barreras como asunciones de corrupción, han estado también mencionadas y es muy posible que queden en el texto. Limitado o reducido espacio fiscal, producto de lo que fue también la pandemia de COVID, donde la mayoría de los países tuvieron que dejar o abordar en menor medida cuestiones como el cambio climático para hacer frente a prioridades urgentes, ¿no?, de otro tipo. Entonces, bueno, estos son como los dos grandes conjuntos de cuestiones en materia de calidad que están sobre la mesa, y los países en desarrollo han hecho muchas propuestas también en relación a esto, y yo diría el último mes, los países desarrollados han de alguna forma aceptado todo esto, particularmente Estados Unidos cambió bastante la posición y ha dicho, tienen razón, o sea, hay cuestiones que hay que mejorar, pero tampoco no es un tema de importancia para ellos. En el sentido de que si esto queda o no queda, la verdad que no cambia mucho el panorama de las cuestiones, pero por lo menos no se están oponiendo, lo cual es una noticia para países en desarrollo. Bueno, obviamente también ahí, como pueden ver, cuestiones de acceso, sobre todo lo que se va a buscar es que haya modalidades de acceso directo para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, como son principalmente los pueblos indígenas y comunidades locales, también las mujeres, sobre todo para los fondos de la Convención y de París, porque también tengan en cuenta que no se puede obligar mediante una decisión de la Convención y de París a actores externos por fuera del proceso multilateral de cambio climático, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre se pueden dar señales contundentes, siempre hay formas de escribir las decisiones, o sea, acá Lucas también tiene mucha experiencia con eso, así que bueno, estamos un poco a la espera de ver qué es lo que sucede. Creo que no hay ninguna más, pero sí lo que quería comentar también es que hay bastante preocupación porque en las últimas semanas ha cambiado un poco el clima político y lo que se teme es que este nuevo objetivo no se adopte o no se adopte en su totalidad y que haya cosas que se decidan pasar al año próximo, ¿no? Hay cuestiones que no dejan de ser importantes también sobre el nuevo objetivo y que yo no las comenté, cuestiones vinculadas a la transparencia del mismo. Y acá también hoy nos acompaña Lourdes, que Lourdes es una colega negociadora en materia de transparencia. Si tienen alguna pregunta para ella después, la meto ahí un poco sobre, la pongo on the spot. Pero bueno, digo, es un tema sumamente complejo. Lo que nos han dicho por parte de Brasil también es que ellos, la verdad, no quisieran tener que hacerse cargo de este tema el año próximo, cuando ellos tengan la conferencia, digo, la presidencia de la COP30. Pero yo creo que, y esto también de nuevo es una opinión personal, si Brasil no logra plantarse, Brasil en conjunto con otras potencias dentro del proceso no logra plantarse, es muy probable que ciertos aspectos, al menos de este nuevo objetivo, queden para el año próximo.
Pero de nuevo, es un poco de futurología que no me gusta hacer, pero bueno, sí lo tenía que comentar. Así que lo voy a dejar hasta acá y cualquier pregunta, bueno, eso después lo podemos ver. Bueno, muchas gracias, Nicole. Voy a presentar entonces a nuestro siguiente expositor, a Lucas Di Pietro. Él es experto en sostenibilidad y cambio climático. Tiene más de 15 años de experiencia en organismos públicos nacionales y multilaterales. Es docente universitario, formador, consultor. Lideró el área de adaptación al cambio climático bajo la cartera ambiental de la Nación entre 2007 y 2015, ocupando el cargo de director de adaptación al cambio climático en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre 2016 y 2018, miembro de la Junta del Fondo de Adaptación en diversos cargos durante 9 años, ocupando actualmente el cargo de presidente de la Junta. Es integrante de la Asociación Cultural para el Desarrollo Integral, en la cual colabora con el desarrollo de su agenda climática y a la implementación del componente de adaptación del proyecto Impacto Verde, ejecutado a través de la cooperación bilateral con la Unión Europea. Lucas. Bueno, muchas gracias y primero gracias por la invitación. Yo no soy de la casa, pero nada, es un placer estar acá y tener esta oportunidad. Bueno, Nick les contó el tema que se viene en la COP. Lo mío va a estar enfocado en adaptación principalmente, pero un poco haciendo un recuento histórico de todo lo que ha pasado, los grandes hitos en temas de adaptación y dónde estamos. No se esperan grandes resultados en la COP29 vinculados a la adaptación, porque ya lo más pesado, si se quiere, se negoció el año pasado en Dubái y en la COP anterior en Egipto, en Sharm el Sheikh. Pero sí quiero hacerles un poco de historia porque Nick mencionó, por ejemplo, Copenhague. Copenhague fue una reunión en el 2009 muy caótica por cómo terminó, con ese acuerdo que se sacaron de la galera entre Obama, el canciller de la China, Lula, Angela Merkel, se encerraron en un cuarto y sacaron un acuerdo de Copenhague que el resto de los 180 y pico de países mirábamos desde afuera diciendo, ¿y qué es esto? ¿Quién lo diseñó? Bueno, esas 4 o 5 personas. Entonces, pero para eso, digamos, un poco ir haciendo algunos de los hitos más importantes. Pasemos por favor a la primera, simplemente para recordar, yo lo tengo acá, no estoy mirando nada extraño, es lo mismo, lo que pasa es que la edad, no llego a leer, pero simplemente para mencionar algunas cosas muy básicas, lo que estudian, lo que están haciendo las materias vinculadas a esto, obviamente que esto ya se lo recontra conocen, pero para otros, simplemente mencionar que tenemos un principio vinculado al tema de la adaptación, que es el 3.2, que es importante, digo, esto es el texto de la Convención del 92. Claramente el 92, al día de hoy, el mundo ha cambiado muchísimo. Mucho de lo que hablaba Nick respecto a China, imagínense en el 92, China no era ni por asomo lo que era hoy, ni siquiera nos esperábamos que China fuera lo que es hoy. Y aparte en el 92 imperaba un modelo y una ideología neoliberal de economía, donde se creía que la economía iba a solucionar todos los problemas, incluidos los temas ambientales. Entonces, cuando se firmaron las 3 convenciones de Río, cambio climático, desertificación y lucha contra y biodiversidad, ¿dije bien? Lucha de desertificación, biodiversidad y cambio climático, había una sensación de no pasa nada, la economía nos va a solucionar todos los problemas. Después nos encontramos que tal vez eso no era tan así. Y estamos donde estamos, ¿no? Con los mismos problemas. Yo voy a hablar un poco de adaptación al cambio climático. Voy a mencionar medio tangencialmente pérdidas y daños, porque me parece que es importante que aunque sea lo conozcan y sepan dónde estamos. Nick mencionó el tema del fondo de pérdidas y daños, para hacer un poquito de recopilación sobre eso. Y voy a hablar sobre el fondo de biodiversidad, porque mientras estamos acá hablando, se está desarrollando en Cali la conferencia de las partes de biodiversidad. Y hoy hubo una intervención, hoy a la mañana o ayer, ahora tengo un poco cruzados los horarios, del jefe de delegación brasilera bastante fuerte respecto al tema del financiamiento, que va a estar muy vinculado a lo que presentó ella. Entonces, simplemente mencionar esos principios que están vinculados a la adaptación, por supuesto el de responsabilidades comunes
pero diferenciadas, y el tema de las responsabilidades históricas, que si bien no está plasmado como principio, es algo que trasciende todas las negociaciones, ¿no? ¿Quiénes han causado el problema? ¿Quiénes tenemos que responder? Y después, en el artículo 4 del texto del 92, está el tema de los compromisos, donde los países desarrollados se comprometen a financiar o apoyar de manera de la transferencia de recursos financieros, tecnológicos y creación de capacidades a los países en desarrollo. Y ahí agregué un artículo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha generado a todos los negociadores que hemos estado vinculados a adaptación muchos dolores de cabeza, que es el 4.8, que si alguna vez tienen ganas de entretenerse un rato, mírenlo. Es un artículo que hace una categorización de vulnerabilidades. Habla de países con costas bajas, países que tienen tendencia a la desertificación, pero tiene un subpárrafo que es el 4.8e, que fue introducido por la OPEP, por los países, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que habla de países que son vulnerables por las medidas de respuesta que se tomen para la mitigación. Entonces ahí se armó una situación que duró años respecto a que se habla de la vulnerabilidad de los países en temas físicos, digamos, cómo me impacta el cambio climático desde lo físico y lo climatológico, y una categoría especial para los exportadores de petróleo, cómo me va a afectar que vos no compres más petróleo o que te cambies a autos eléctricos, cómo me afecta mi economía. Entonces no pega por ningún lado, pero eso confundió y estancó las negociaciones de adaptación durante 20 años, hasta que finalmente logramos separarlas y hoy es un tema que se negocia separadamente y se llama medidas de respuesta específicamente. Pero bueno, siempre me gusta mencionarlo porque me trajo muchos dolores de cabeza a lo largo de mi carrera en ambiente. Pasemos, por favor. Los hitos más relevantes respecto a adaptación fueron, el primero fue en el 2001, o sea, ya habían pasado 9 años desde la creación del texto madre de cambio climático. En Marrakech se hace un primer reconocimiento a los países menos desarrollados. Los países menos desarrollados son una categoría específica reconocida por Naciones Unidas. Esto es importante porque cuando hablamos de países en desarrollo y desarrollados no existe, no hay una categorización formal aceptada. Entonces, esto trae problemas también. ¿Quién es en desarrollo? O sea, hoy los países en desarrollo se agrupan en el G77 más China. G77 más China es un nombre que tampoco dice mucho porque somos 134 países. Pero bueno, se llama así por cuestiones históricas. Viene de la época después de la Segunda Guerra Mundial, el grupo de los no alineados, o sea, tiene toda una historia muy interesante que no nos alcanza el tiempo hoy para recorrerla. Pero esa diferenciación entre países en desarrollo y desarrollados es problemática, porque muchos dicen, ¿qué significa? ¿Quiénes están? ¿Cómo calificás para uno u otro? ¿Qué es China? Los chinos dicen, yo soy un país en desarrollo, tengo cientos de millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, lo que hablaban ahí. Por otro lado te dicen, sí, pero sos el mayor emisor, sos la economía más potente del planeta, sos el país con mayor población, ahí peleando con India, en cualquier momento, yo no sé cómo anda, pero deben andar parejitos por ahora. O lo pasó India, ya lo pasó, bueno, ahí está, por la política china, la tasa de natalidad china viene en caída, está tratando de revertirla, los indios vienen en una curva ascendente. En fin, un montón de cuestiones que depende qué valores tomemos para tomarlo si es en desarrollo o no desarrollado, y en realidad China son cientos de países dentro del mismo país. Como tiene varios esquemas políticos, varios esquemas económicos, religiosos, sociales, etc., culturales, ni hablar. Pero bueno, eso en el 2001 se reconoce en los países menos desarrollados, se arma un programa para esos países, que son 46, de América Latina y el Caribe, solo hay uno, que es Haití. Son países que están realmente en situaciones de altísima vulnerabilidad socioeconómica, con lo cual el cambio climático solo viene a profundizar una situación en sí complicada y en muchos casos está cruzada por cuestiones de conflictos armados. En algunos casos, Sudán, por ejemplo, Sudán del Norte, Sudán del Sur, se separaron hace unos años. Haití, por un montón de razones que han golpeado a la población, al territorio, el terremoto, que se acordarán que ha quedado y nunca se ha recuperado un montón de cuestiones. Después, el otro hito interesante es, ¿por qué no?, un poco de autobombo, la COP10 en Buenos Aires. Buenos Aires hizo 2 COPs, la COP algo y la COP10, la otra no me acuerdo.
La 4, gracias. Y la 10 que se hizo en el predio de la sociedad rural, la rural, ¿no? En esa COP en el 2004 fue que se crea el programa de trabajo de adaptación, que es el primer programa de trabajo que involucra a todos los países en desarrollo. Este programa de trabajo después mutó, hoy se llama Programa de Trabajo de Nairobi, porque 2 años después se hizo la COP en Nairobi y por ser país anfitrión se le cambió el nombre. La Cancillería Argentina se indignó, puso el grito en el cielo, ¿cómo nos sacan el nombre del programa de trabajo? Bueno, cosas de detalles de cosas que pasan en esos mundos de negociaciones diplomáticos. Pero el más importante, tal vez, de todos los acuerdos a nivel de lo que es para adaptación, es el de Cancún, que es la COP 16 del 2010. Ese acuerdo se tendría que haber hecho el año anterior en Copenhague. Yo estuve en Copenhague y lamentablemente nosotros trabajamos durante 3 años para llegar al acuerdo de Copenhague. Era un texto de 150 páginas que el último día, como contaba Nick, llegaron los presidentes, dijeron esto es imposible de entender porque tenía 400 opciones por cada una de las iniciativas. Hicieron así, lo tiraron a la basura, sacaron una hoja y a mano entre Obama, Merkel, el canciller chino, Lula y algunos otros representantes de la Unión Europea, en una carilla, porque no tenía más de una carilla, o sea, de 175 páginas pasamos a una carilla, dijeron, Acuerdo de Copenhague, 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo. Ese número fue un galerazo, dijeron 100.000 millones, podrían haber dicho 10 millones o 150.000 trillones de dólares, daba lo mismo, porque no importaba, era un número simbólico. Y bueno, y dijeron, acéptenlo, tómenlo o déjenlo. Bueno, todo el mundo dijo, déjenlo. Entonces pasamos a la siguiente COP y nos fuimos a Cancún. Ahí la diplomacia mexicana se manejó muy bien, a pesar de que hubo problemas complejos con la delegación de Bolivia. En ese momento con Evo Morales, Bolivia tenía una mirada muy particular que ha mutado un poco, pero tiene que ver con los derechos de la madre tierra. Es complejo y tendríamos que meternos en un montón de cuestiones que no hacen a la charla de hoy, pero sí que Bolivia se retiró de las negociaciones, entonces el acuerdo final estuvo manchado por una delegación que se oponía a un acuerdo que se hace por consenso. Y la canciller mexicana, que después fue la directora de la Convención de Cambio Climático, o casualidad, dijo, consenso no es unanimidad. Bueno, una interpretación del derecho internacional bastante particular, porque era Bolivia también, porque si hubiera sido Estados Unidos no hubiera pasado. Pero bueno, cosas también del peso específico de cada uno de los actores, ¿no? En esa reunión de Cancún se aprueba el primer programa de planificación de la adaptación, lo que vienen a ser los planes nacionales de adaptación. Se larga ese proceso que va a tener mucho repercusión respecto a cómo el financiamiento va a empezar a fluir hacia adaptación. Como decía Nick, adaptación es el primo lejano que la familia nadie quiere y lo invitan en Navidad porque tienen que invitarlo y está ahí. ¿Por qué? Porque la mitigación es una negociación donde necesitamos que estén todos. Vos necesitas a Brasil, necesitas a China, necesitas a India, a Sudáfrica, necesitas a la OPEP, porque son los que exportan petróleo, y necesitas a los de segunda línea como Argentina, o sea, los que son agricultores o forestales como Argentina, Singapur, Indonesia, etc. Ahora, adaptación es una negociación totalmente asimétrica donde hay un grupo que tiene la plata y que es el culpable, pongámosle, del problema, y un grupo que dice, todo esto es culpa tuya, pagame. No hay mucha herramienta para presionar, porque yo digo, pagame por haber destruido, por la situación en la que estoy de vulnerabilidad, y el otro te dice, no. La situación queda como en medio en una traba, ¿no? Digamos, quedas así trabado. Entonces, las negociaciones de adaptación muchas veces son oscuras y difíciles de entender porque van por cuestiones muy técnicas, planes de adaptación, evaluación de los impactos, modelos climáticos. Y uno dice, bueno, pero eso ¿qué importancia puede tener a nivel político, geopolítico para el cambio climático? La importancia es que a medida que uno va poniendo esos ladrillitos, permite que el financiamiento se empiece a direccionar. Es complicado, traccionarlo es muy difícil. De hecho, en el Acuerdo de París, que ahora voy a mencionar, hay una cláusula que dice que la mitad del financiamiento tiene que ir para adaptación y la mitad para mitigación-adaptación, 50-50, no se cumple, porque como decía Nick, la mitigación apalanca al sector privado, la adaptación es para
reducir la pobreza principalmente, porque apunta a los más vulnerables, entonces apunta a las poblaciones más pobres del planeta, y ahí no hay negocios. O sea, ahí lo que hay es trabajar con la pobreza, trabajar con las poblaciones más vulnerables o la obra pública. Que tampoco el sector, digo, y hoy en la Argentina se está discutiendo mucho esto, si el Estado tiene que hacer obra pública o no. La realidad es que el privado dice, yo no voy a hacer aeropuertos, yo no voy a hacer puertos, no totalmente por lo menos, no voy a hacer carreteras, no me voy a encargar del mantenimiento de las carreteras. Entonces, toda esta discusión que se está dando en la Argentina también se da a nivel global en este sentido de que si no es plata que viene de los países desarrollados a los en desarrollo, es difícil que la adaptación se concrete. Pero bueno, adelantándome un poco, no, todavía no saltes, pero el marco de adaptación de Cancún crea los planes nacionales de adaptación y crea el Fondo Verde del Clima, que también es un hito muy importante porque es el gran hoy órgano de financiamiento de cambio climático, no de adaptación para países de renta media como la Argentina. Hay otro fondo que les voy a comentar también, que es el Fondo de Adaptación, que es mucho más pequeño en cantidad de recursos que moviliza, pero sí es mucho más específico respecto a que solo trabaja para adaptación y solo trabaja con donaciones. Eso es una gran diferencia. Argentina hoy, por el nivel que tiene Argentina, Colombia, Uruguay, o sea, básicamente América del Sur hoy no recibe una donación. Es muy difícil que le den una donación, porque van a esos fondos y dicen, ¿qué me estás hablando? Argentina podría algunos números manejarlos y tal vez decir, no estamos con el crecimiento que vienen teniendo Perú o Colombia o Ecuador en los últimos años. Bueno, Ecuador, en fin, son números que hay que evaluar de PBI, de crecimiento, pero lo que dicen los países desarrollados es por qué le vamos a dar plata a este grupo de países que son de renta media alta. La argumentación con eso es que el PBI no habla de la realidad de los países. Mi argumento es siempre el mismo, o sea, vos te basás en el PBI, andá a la capital federal, vení a Buenos Aires y vas a encontrar una realidad, andá a Formosa y vas a encontrar otra realidad, andá a la Patagonia y vas a encontrar otra realidad, y así a cada una de las regiones, y dentro de cada provincia vas a encontrar múltiples realidades. Entonces, la agregación y la toma de números agregados es muy compleja a la hora de tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, son cuestiones muy políticas. Y finalmente, el Acuerdo de París en el 2015 crea en artículo 7, que es el artículo de adaptación, crea la meta global de adaptación, que en su momento se estableció una meta global de adaptación, nadie sabe muy bien qué, en el 2015 nadie sabía muy bien qué era. Quedaba bien y era, bueno, pongámosla, lo pusimos, bárbaro, nos fuimos de París y nos dijimos, ¿y ahora qué hacemos con eso? Porque era un nombre. París reconoce que la adaptación es una necesidad para todos, y eso es importante porque cambia un poco la narrativa. Ya no es un problema de los países en desarrollo. Vemos los incendios en Australia, vemos los incendios en California, vemos las inundaciones y las sequías en Europa. Entonces, ya el problema del cambio climático no dejó de ser un tema de los pobres, sino que es un problema global. Y eso también, lamentablemente, ayuda, porque entonces los mismos ciudadanos de los países desarrollados les dicen a su gobierno, hey, ojo, porque nosotros también nos está destruyendo. Hoy conseguir un seguro en Florida es casi imposible. Las compañías de seguros no te van a asegurar. Si vos tenés una casa en Florida o en una zona de huracanes, no te va a asegurar, porque la empresa de seguros hace un análisis de riesgo y dice, la prima es tanto, se me va la prima por los cielos y yo tengo que pagar seguro, porque digo, las compañías de seguro ¿a qué juega? Que no suceda el evento. Si el evento es seguro, no se meten en esa porque van a pérdida. Entonces, hoy, si vos tenés una propiedad en la Florida, es difícil venderla. Ya se está hablando de este problema, porque la gente no te van a comprar, porque ¿por qué vas a comprar? Digo, a mí me preguntan familiares si deberían mudarse a Córdoba. Les digo, es un poco exagerado, pero no está mal. Digo, si tenés la posibilidad, ¿por qué no? Córdoba es muy lindo, hacelo. Pero digo, Buenos Aires particularmente es una ciudad alta, la costa bonaerense es una costa alta, solo la bahía de San Borombón puede tener problemas de ingreso de inundaciones por el aumento del nivel del mar, pero sobre todo por la sudestada más que por el aumento del nivel del mar. Entonces, Argentina no tiene particularmente ese problema, como tienen islas del Pacífico que prácticamente van a desaparecer, que es el tema vinculado a pérdidas y daños, que es lo que voy a mencionar después. Pero bueno, pasemos porque ya veo que en cualquier momento se hace la hora y nos cierran las luces y
tengo que ir. Pero, y bueno, volvamos una para atrás. Yo les hablé de la meta global, la siguiente, por favor. Meta global de adaptación. Esto fue lo que se trabajó los últimos años. Como les decía, cuando salimos de París, la sensación es, ok, nos pusimos una meta global, una meta para darle un estatus político a la adaptación que equipare a la mitigación, o por lo menos que trate de acercarse a la mitigación. Esta meta global es un poco eso. Recién hace 2 años o 3 años en Glasgow empezamos a decir, bueno, hay que llenarla de contenido, porque hoy es un nombre y no dice nada. Se empezó a trabajar sobre ese contenido, se empezó a pensar, bueno, ¿qué significa hacer una meta global de adaptación? Bueno, no puede haber una meta global de adaptación porque no tiene sentido técnico, o sea, no puedes agregar la adaptación. Yo me adapto al impacto que sucede en un territorio particular, entonces puedo agregar eso con lo que sucede en Tuvalu, en el Pacífico, y no tiene mucha lógica, no pega. Entonces, bueno, ¿qué podemos empezar a comparar para tener una meta? Bueno, planes nacionales de adaptación. ¿Cómo está construido un plan de adaptación? Básicamente es un ciclo iterativo de 4 pasos. Evaluación del riesgo climático, que es decir, bueno, cuál es la amenaza, cuál es mi vulnerabilidad, cuál es el riesgo climático. Segundo paso, planificar sobre ese riesgo. Es decir, bueno, ¿cómo me va a impactar en sector salud, sector infraestructura, sector energético, sector lo que quieran? Agricultura, claramente, y agua. Son los 2 sectores que a la Argentina le tocan muy de cerca, la agricultura y los recursos hídricos. El tercer paso es la implementación, y ahí viene la parte de fenómeno. Argentina tiene un plan de adaptación, es muy lindo, es un lindo documento. Yo participé de su armado, de hecho yo estuve, sí, pero de lindo pues está más el diseño que todo, pero no, digo, pasa mucho, los países sacan documentos de miles de cosas, de cambio climático, de biodiversidad, de transporte, de educación, de salud, etcétera, y son documentos que quedan en la gestión, en la planificación, y después cuesta llevarlos a la parte importante que es implementarlos. Generalmente por falta de recursos. Para temas ambientales, claramente, acá veo a varios que hemos estado en ambiente, el presupuesto es 0. O sea, nosotros trabajamos con presupuesto 0 en cambio climático, excepto lo que conseguimos a través del financiamiento internacional. Entonces, está siempre atado a una lógica medio perversa de estar presentando proyectos permanentemente. Entonces, gran parte de tu energía se va en renovar donaciones, renovar cooperación bilateral con la Unión Europea, con cualquiera que esté dispuesto a prestarte asistencia técnica o financiera. Y gran parte de la energía del día a día se va en eso, en que no se genere un bache entre un proyecto y el siguiente porque perdés a la gente. Bueno, miro hacia mis costados. Pero bueno, el fondo, la meta global de adaptación se estableció, como le decía, se viene negociando hace unos años. Ya en Egipto se crea un plan de trabajo que en Dubái se adopta un marco de resiliencia de Emiratos Árabes Unidos, que básicamente establece metas vinculadas a lo que le decía, al ciclo de adaptación, el tema de la planificación, la implementación. Y me olvidaba el tercer aspecto, que es como se conoce en inglés, MEL, en español, monitoreo, evaluación y aprendizaje, que tiene que ver con esa etapa en donde yo planifico, implemento y reviso. Veo que funcionó, veo que no, y corrijo, y vuelvo a empezar. Vuelvo a acomodar mi planificación, hago mi nueva implementación, y así, hasta el infinito, para que pare el cambio climático, se estabilicen las concentraciones de dióxido de carbono equivalentes en la atmósfera, o cae un meteorito, lo que pase primero. Entonces se creó este marco de resiliencia de Emiratos, que tiene 4 metas, como les decía, 4 metas por cada uno de los ciclos del ciclo de adaptación. Son metas al 2030, tiene una meta para los sistemas de alerta temprana, que ahí el año cambia, es al 2027, porque ya había un compromiso del secretario general de las Naciones Unidas de un programa de sistema de alerta temprana para que todos tengamos sistema de alerta temprana al 2027, lo cual era raro decirle, nosotros tenemos nuestra meta al 2030, ir en contra del secretario general. Entonces quedó la del sistema de alerta temprana al 27, más 7 submetas sectoriales que son agua, agricultura, infraestructura, salud,
patrimonio cultural, pobreza y medios de subsistencia, y algo que seguro me estoy olvidando, pero bueno, son los enfoques sectoriales. Y se larga un plan de trabajo de 2 años que se llama Emiratos Belén, o sea, se debería llamar Dubái Belén ahora que lo pienso, que empieza en Dubái y termina en la COP30 de Brasil el año que viene, en noviembre, que es para el desarrollo de indicadores. Tenemos un programa para una meta global, necesitas indicadores. Y para esos indicadores se están considerando el trabajo de cada uno de los países que se está haciendo a nivel local, o sea, los sistemas de monitoreo, evaluación y aprendizaje de los países, y también los indicadores existentes, como son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el marco de Sendai sobre reducción de riesgo de desastres, ¿cuál decías? Sostenible, bueno, gracias, porque nosotros solemos cambiar algunos nombres, y otros tantos acuerdos internacionales que también tienen indicadores. Una cosa que quedó pendiente y que no incorporó a este marco de trabajo es los compromisos relativos a los medios de implementación, básicamente el financiamiento, todo lo que contaba Nicole, que está faltando. Los países desarrollados se negaron a incorporar, hacer un seguimiento de los medios de implementación. ¿Qué es importante para la COP que viene ahora en un par de semanas? Bueno, lo mencionaba Nick, cómo vinculamos la discusión de la nueva meta de financiamiento global con los procesos de adaptación al cambio climático. Con todo este programa sobre la meta global de adaptación, pero también con los procesos de los planes nacionales de adaptación y todo lo que sea vinculado a la adaptación. ¿Seguimos? Gracias. Voy a ser muy rápido porque me estoy quedando sin tiempo. El tema de pérdidas y daños es un tema que se desprende de adaptación. Es el primo, o sea, el primo del primo que teníamos, sale pérdidas y daños. ¿De dónde viene pérdidas y daños? Es una teoría creada por las islas del Pacífico en los 90 con el Instituto de Economía, ¿cómo se llama? El London School of Economics. Se juntaron abogados de las islas y se juntaron abogados del London School of Economics en los 90 y dijeron, tenemos un problema, vamos a desaparecer. Ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que crear un marco jurídico internacional para hacer frente a este desafío. Le llevó 30 años ese desafío. Empezaron a trabajar en cómo incorporar el tema de pérdidas y daños en las negociaciones. Obviamente, los países desarrollados y particularmente Estados Unidos se opuso siempre a considerar esto porque tiene una palabra o 2 palabras muy pesadas que son compensación y responsabilidad. Adjudicar la responsabilidad a los que han contaminado y el tema de indemnizarlo. Y de hecho, la historia de pérdidas y daños es bastante nueva, es un tema que se ha avanzado poco en los últimos años, excepto el fondo nuevo que se crea, pero en París, el artículo 8 que está dedicado a pérdidas y daños, que tiene que ver con evaluar, cooperar, es un lenguaje bastante suave, si se quiere, pero tiene una cláusula, no en el Acuerdo de París, pero sí en la decisión 1CP21, que es la decisión del Acuerdo de París, en el párrafo 51, que la puso Estados Unidos, le escribió el negociador de Estados Unidos, no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización. Esto es, no me van a acusar de nada. ¿Por qué? Porque las islas lo que querían era crear un corte internacional de pérdidas y daños, o sea, una corte internacional climática. A lo cual Argentina se asustó, porque dijo, epa, pará, nosotros somos de cumplir los compromisos internacionales. A veces sí, a veces no. Somos segunda línea, no somos China, pero después viene Argentina. Somos agricultores, exportamos, estamos lejos del mundo, nuestros productos se emiten. Una corte internacional tal vez no sea la mejor. ¿Por qué nos pueden llamar a nosotros también, eventualmente? No es que nos opusimos ni nada, dejamos que siguiera el camino normal y Estados Unidos se encargó un poco de aplacar esta idea de tener una Corte Internacional de Climática. La Corte Internacional Climática también tiene sus cosas, ¿no? Porque uno se tiene que presentar voluntariamente, entonces, bueno, al final de cuentas, pero era un paso muy importante. Entonces Estados Unidos, para que no haya dudas, metemos este párrafo, a nadie le va a quedar duda de que no hay manera de asignar responsabilidades si tu isla
desaparece y vos te quedás flotando en el Pacífico, fantástico. Ahora, años después, esa discusión, por eso digo que es importante ir sembrando estos pequeños bloques que uno se va parando sobre los antecedentes, aunque parezca muy cooperar por las pérdidas y daños, hacer la red de Santiago que se creó en Madrid en el 2019, que en realidad iba a ser en Chile, iba a ser Santiago 2019, pero los estudiantes decidieron que era un buen momento para reclamar por sus derechos, y a bien que lo hicieron, pero la COP se tuvo que mudar a Madrid. Hubo una persona que esto le afectó particularmente, que fue a Greta, porque Greta decidió venir a Santiago de Chile en barco para no emitir mucho, y a mitad del trayecto, cruzando el Atlántico, le avisan que la COP hubo un pequeño cambio de venue, en vez de Santiago, hacia Madrid. Así que, pobre, tuvo que girar la gente que la traía, que le habían ofrecido traerla a América Latina, le dijo, ok, te llevamos para Europa. Y bueno, después llegó. Pero se crea esta red de Santiago, es una red de cooperación para atraer a las organizaciones que trabajan en temas vinculados a cambio climático, adaptación, reducción del riesgo de desastres, que es una oficina específica de Naciones Unidas. O sea, hay mucha vinculación. Cuando uno habla de pérdidas y daños, ¿de qué habla? Se habla mucho de los límites de la adaptación. Cuando el IPCC habla de los límites suaves y duros. ¿Cuáles son los límites suaves? Los límites generalmente de la gestión. No tengo recursos financieros, no tengo política climática, no tengo normativa climática. Esos son los límites suaves, que son superables. ¿Cuáles son los duros? Bueno, un glaciar que desaparece. No hay mucho para hacer. ¿Qué hacemos con los 49 glaciares continentales de la Argentina? 48 están en retroceso. ¿Qué hacemos? Los monitoreamos y los reportamos. ¿Qué se puede hacer? Nada, mirar cómo desaparecen. A menos que se tome una política agresiva en mitigación, no hay nada para hacer con los glaciares. El único que no está en retroceso es el Perito Moreno. Los otros 48 están en retroceso. Entonces, ¿eso qué pasa? Y acá pasan cosas interesantes. Por ejemplo, Suiza. Los suizos son fanáticos de las actividades de montaña y del esquí. Bueno, les están desapareciendo las pistas de esquí. Entonces hay una psicosis en Suiza respecto al esquí y que van a perder su actividad número uno. Cuando uno habla con un suizo, están extremadamente preocupados por el esquí. Tienen máquinas de generación de nieve artificial que emite un montón de emisiones y es carísima. Cubren las pistas de esquí con mantas, que también es carísimo. Bueno, un país como Suiza puede darse esos lujos. Una isla como Tuvalu, ¿qué está pensando? Hablando con el gobierno australiano para dónde van a llevar a sus 80.000, 90.000 habitantes el día que no tengan más territorio. ¿Cuál es el problema de las islas del Pacífico? No es tanto que van a desaparecer completamente, sino que su zona productiva está en los primeros 5 kilómetros vinculados a la costa. Y generalmente está vinculada a la actividad pesquera y turística. Dos actividades que se ven extremadamente amenazadas por el cambio climático. Una por el blanqueo de los corales, la otra porque si los corales desaparecen y el mar se vuelve medio inhabitable, los hoteles y el problema de también inversiones de largo plazo y lo que hablábamos los seguros. Pero bueno, dicho eso, voy a ir a... ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Bueno, no. Sí. 5, listo, va, ahora acelero muchísimo. Medios de implementación. Yo acá les quería mencionar algunas cosas, por lo menos les queda, seguro ya las conocen, yo mencioné el tema del Fondo Verde y Clima, ahora les voy a hablar del Fondo de Adaptación, pero ya Nick habló de esto, así que no me voy a detener demasiado. Tal vez lo más importante que tenía que ver con lo que ella mencionaba, que a mí me interesó mucho, que tiene que ver con la taxonomía. No existe una taxonomía clara respecto a qué es financiamiento climático. La OCDE que dice nosotros ya cumplimos, o sea, los países desarrollados, nosotros en el 2022 cumplimos con la cuota de los 100.000 millones. Este año el Reino Unido recategorizó una ayuda humanitaria en Afganistán como ayuda como financiamiento climático. Le cambió la etiqueta. O sea, el reetiquetado, que es el rebranding, es algo que los países desarrollados hacen mucho. Dicen, sí, yo iba a mandar drones a Ucrania, pero son drones climáticos. Chao, listo. Ayuda climática. Entra y lo cuentan, o el doble conteo, cuentan lo que dan y cuenta el que lo recibe, entonces se aparece como el doble... Bueno, existen un montón de cuestiones metodológicas y políticas que hay que arreglar. Ahí está Nick y el equipo de negociadores de financiamiento. La OCDE, por supuesto, tiene una postura pro
hacia los países desarrollados. El PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dice la brecha en adaptación, y si les interesa el tema, les recomiendo que lean el informe Brechas de la Adaptación, dice estamos muy mal. O sea, lo que necesitamos y lo que hay hay unos órdenes de diferencia muy altos. Pero un poco eso respecto a los medios de implementación. El Fondo de Adaptación, y acá solo quiero mencionarlo, es un fondo que se crea el Protocolo de Kioto lo crea, y tiene algunas cuestiones bastante innovadoras para lo que son los fondos multilaterales. Primero, que crea el acceso directo, que hoy es algo que todos los fondos tienen y lo damos por hecho, pero fue el primero que lo tuvo, que esto implica que los países pueden acceder a través de sus propias organizaciones nacionales. Argentina tuvo acreditada a una organización, a una institución que llamaba UCAR, que era la Unidad para el Cambio Rural, que con el tiempo se le cambió el nombre y está ahora dentro de lo que es agricultura, no sé qué nombre exacto tiene, pero digamos, esto permite no tener que ir con las agencias tradicionales, le hace Banco Mundial, bancos regionales, que cobran unos porcentajes para gestión de recursos muy altos. La otra cuestión que tiene de interesante este fondo es que era interesante en los papeles, en la práctica no fue tan interesante, que su capitalización venía del 2% de cada certificado de reducción de emisiones del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto no tuvo el éxito que se esperaba, entonces la capitalización que se había calculado en 1.500 millones de dólares terminó siendo 300 millones. El resto viene de donaciones principalmente de Alemania, Suecia, España, y ahora Estados Unidos prometió 17 millones de dólares que todavía no los mandó. O sea, 17 millones de dólares. Yo lo considero medio un insulto. Incluso yo estaba tentado a decir, miren, mejor quédenselos, porque ahora tienen un asiento en el fondo, entonces prometiendo esos 17 millones de dólares se creen que son los dueños del fondo, pero bueno. Y ahora, lo que sí yo quería mencionar, porque está muy vinculado a lo que hablaba Nick, es que nosotros estamos transicionando de Kioto a París. Hoy servimos a Kioto y servimos a París. Un día vamos a servir solo a París. Y eso tiene consecuencias profundas, porque el día que sirvamos a París exclusivamente, y acabamos de tener esta discusión, o esta negociación que fracasó completamente y hay que continuarla el año que viene, es París no hace diferencia. La convención tiene anexo 1 y no anexo 1, que eso era lo que tenía Kioto. Entonces los anexo 1 eran los desarrollados, eran los que pagaban. Era muy claro, ya no era un tema vago en el aire, era vos sos anexo 1, está tu nombre acá, listo, vos tenés que pagar. París no tiene eso, París habla de países en desarrollo y países desarrollados. Esa transición va a arrastrar a China. China se va a escudar atrás del G77 hasta el infinito, todo lo que pueda resistir lo va a resistir, y la realidad es que yo, y esto es totalmente mío, no tiene nada que ver con mi historia en las negociaciones ni parte del gobierno argentino, yo creo que es errado que China se escude atrás de países como Sudán. Me parece que es una locura, porque no podés, más allá de la situación económica, que vos tengas millones de pobres, porque China tiene cientos de millones de pobres, me parece que no es comparable la situación de Sudán con la de China, o con la de Tuvalu, y lo mismo para Argentina se puede decir, pero bueno, no voy a estar ahí porque si no me van a sacar la acreditación. Espero que esto no salga claro. Pero bueno, nosotros estamos transicionando y cuando pasemos a París va a pasar esa discusión, esta discusión que mencionaba Nick, donde, sí, y ahí ya me hacen que cierre, voy cerrando, simplemente para que sepan que existe el fondo de adaptación, pasamos rápido, no voy a detenerme en esto, igual queda ¿qué? Sí, pasemos Fondo Verde y Clima, ya lo conocen, es muy lindo, todo bárbaro, Argentina no puede acceder a donaciones. Sigamos, el SHEF, bueno, lo pasamos, pero lo que quiero mencionar, y con esto cierro, porque lo hablé, pasa la siguiente, es el Fondo para Biodiversidad. En el 2022 en Montreal se creó un nuevo marco mundial para la biodiversidad que se llama CONIC Montreal. CONIC es una ciudad china, si iba a ser la Copa ahí no se pudo hacer, se hizo Montreal, entonces le pusieron el nombre compuesto. Hoy están en Cali, la COP15 de biodiversidad, se está discutiendo esto. Se creó un fondo nuevo sobre biodiversidad y ayer Brasil, el jefe de la delegación brasilera, Andrés, que lo conocemos, dijo, queremos crear un nuevo fondo. Fue como, acabamos de crear uno. ¿Qué dice Brasil? Y muchos países atrás de Brasil dicen, este fondo está manejado por los donantes, los países en desarrollo no pueden elegir,
no pueden decidir el futuro de los recursos, los pueblos originarios no pueden acceder. Hay que crear un nuevo fondo que esté orientado y gestionado por los países que tienen mayor biodiversidad. ¿Y dónde está la mayor biodiversidad? En la América Latina. Entonces, se está discutiendo esto y se espera que esta discusión trabe todas las negociaciones en la COP de biodiversidad. Así que, lamentablemente, es lo que está pasando. El Fondo de Pérdidas y Daños ya lo mencionó Nick, así que no lo voy a mencionar. Simplemente, para cerrar, tenemos COP de biodiversidad este año en Cali. Ahora tenemos Bakú, otra Expo Petróleo, en el mes que viene. Después se hace la COP de certificación en Riad, en Arabia Saudita, y el año que viene la COP 30 en Brasil, que ojalá toda la sociedad civil de Latinoamérica se pueda unir para reclamar al gobierno brasilero que se pueda trabajar en muchos temas, incluido la adaptación, porque Brasil tiene el foco en mercados de carbono y en bosques, por supuesto, pero que pueda expandir su alcance a temas de adaptación también, que son tan necesarios para la región. Con esto, cierro. Por la hora, ¿eh? No, estamos bien, queríamos aprovechar para poder hacer algunas, claro. algunas consultas, abrir a preguntas. Agradecer antes que nada al Instituto de Investigaciones Quioja que nos presta el salón, que siempre está a disposición, que tiene un Zoom para poder estar trabajando en modalidad híbrida. Mencionar que está Lourdes Manrique, que es especialista en negociación de transparencia. Muchas gracias por venir a nuestra jornada. Y hacer dos menciones antes de abrir a preguntas. Vamos a tener 2, 3 máximo, pues nos quedan 5 minutitos. Es que no hay que dejar de mencionar que la universidad está en una situación sumamente compleja. Estamos en una situación donde los presupuestos realmente no alcanzan. La situación del paro nos obligó a modificar el día de la jornada, lo cual les pedimos disculpas, pero amerita también acompañar un reclamo donde los investigadores de nuestra universidad se están perdiendo. En este contexto, en este salón, hay que ponerlo en valor, porque la discusión del presupuesto actual está lejos de lo que nosotros esperamos. La discusión del presupuesto actual es principalmente de salarios, y en la universidad los salarios principalmente son de concursos, que son los más transparentes que hay en todo el Estado argentino, y si no, en esta facultad lo vemos, cuando estamos muy cerquita de los concursos, pueden llegar a terminar hasta en la propia justicia. Es por eso que lo que nosotros estamos poniendo hoy en el escenario es aprovechar todos los espacios que tenemos para poner en contexto esta situación. Por lo cual la discusión del presupuesto no es una discusión donde la universidad pueda ser discrecional. Y aún así, en las partes discrecionales, la Universidad de Buenos Aires, y en particular la Facultad de Derecho, con 15 veces y 7 veces menos que universidades parecidas como Sao Paulo y la Universidad de México, Nacional de México, la UNAM tiene resultados iguales o mejores en muchos de los rankings internacionales, lo cual habla de una eficiencia en el uso de los recursos. No quita que nosotros tengamos que poner en valor un montón de cuestiones como son la inteligencia artificial o otras cuestiones que vienen a revolucionar la educación y que hoy por hoy tenemos que poner en consideración. Así que este punto nos parece muy importante porque hay salarios, principalmente en las últimas categorías de los salarios no docentes, están por debajo de la línea de la pobreza, y eso hay que ponerlo en valor porque la realidad es que se hace muy difícil la continuidad, y eso afecta no solo el funcionamiento, sino a largo plazo. Después contar una buena noticia para que no sean todas malas noticias. Hoy es la primera jornada que esta sala tiene un nuevo nombre. Esta sala ahora se llama Carlos Nino, es uno de los investigadores más importantes que tuvimos, uno de los pensadores y ensayistas más relevantes de la historia argentina, por uno de los que estudiamos acá. Tuvimos un libro que recomiendo, es el de la introducción al derecho de Carlos Nino, que es muy importante, o Un país al margen de la ley, libros que probablemente para alguien que estudia derecho son absolutamente ineludibles. Pero bueno, para tomar esto y tratar de entregar el tiempo, les voy a permitir que hagan 2 preguntitas, les voy a pedir que sean lo más cortos posibles, y agradecer fuera de tono la presencia de ambos y la contundencia en sus exposiciones, porque nos permite abrir la primera jornada en actualidad jurídica y política de la gobernanza climática, y vamos a tratar de hacer una por año para prepararnos y entender lo que está pasando en el marco de la COP, en este caso en Bakú. ¿Quién tiene ganas de hacer alguna pregunta?
Empezamos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Gerardo Rodríguez. Es una pregunta para sí me parece que los países desarrollados, al generar, digamos, un montón de red lines a la hora de definir la negociación, no termina haciéndole el juego a los países desarrollados para que se empantanen las negociaciones. A ver, depende. Son diferentes tácticas que se van usando. ¿No? Yo creo que el mundo en desarrollo, el sur global, o sea, los países en desarrollo, el G77 más China, se tienen que mantener unidos hasta el último momento. Han habido algunas diferencias, porque obviamente estamos hablando de muchísimos subgrupos dentro del G77, particularmente esto que decía Luke sobre las necesidades y circunstancias especiales de ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, los países menos desarrollados, los pequeños estados insulares en desarrollo que tienen, digamos, ciertas flexibilidades, han salido reclamando como que ellos tienen que ser también los principales destinatarios de este nuevo objetivo de financiamiento climático. Y eso obviamente genera malestar al interior de todo el grupo que reúne a todos los países en desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy lo que se necesita es que los 134 países se mantengan lo más unidos posibles, que no demuestren ningún tipo de vamos a decir, fisuras, o por lo menos que no se haga a nivel público, porque obviamente tenés las negociaciones públicas y las que son más bien a puertas cerradas, y aguantar. Porque cuando el G77 más China está unido, ahí se logran los resultados. Y esto se vio con el Fondo para Pérdidas y Daños. Porque si el G77 no se hubiera mantenido de esa forma, hoy no tendríamos un fondo para pérdidas y daños. Entonces, eso. Bueno, muchas gracias. Sí, para Lucas. Hay pensado en la extensión de pérdidas y daños, siempre y cuando sea una cuestión a posteriori a la firma y ratificación del estilo Estatuto de Roma, que juzga luego del 2001, que 2000 tratar como acciones de esas pérdidas y daños que sean posteriores a cuando se cree este nuevo tribunal. Entonces, vos ahí estarías ahorrando el problema que tienen los países desarrollados, Estados Unidos, que dicen que quieren jugar por lo que hice antes y hacer como un punto de quiebre para en un futuro se pueda jugar lo que se hace a partir de ahora. Obviamente Estados Unidos te lo firmaron porque no te firmó el Estatuto de Roma, pero por ejemplo. Sí, sí. No, y de Estados Unidos algo que dijo Nick al principio, digo, el 5 de noviembre cambia todo, porque esta situación ya la vimos post-Kioto, post-París, y si hoy la elección está súper peleada, digo, es probable que gane Trump, y entonces Estados Unidos de nuevo se va a salir. Pero dicho eso, yo creo que hay algo más importante que tener una corte internacional, me parece que es lo que está sucediendo hacia adentro de los países, que los ciudadanos están litigando contra sus gobiernos. Y eso me parece mucho más importante, porque se están dando casos en el Reino Unido y en otros países de la Unión Europea, donde los mismos ciudadanos dicen, no estamos cumpliendo con nuestras metas climáticas y a mí me está afectando desde un montón de formas, a nivel de mis medios de vida, mi patrimonio cultural, etc. Entonces, empiezan a haber son muy pequeñas iniciativas de ciudadanos o grupos que empiezan a litigar contra sus gobiernos. Creo que eso sí es interesante a nivel de derecho, que puede algún día pasar, como vos decís, a lo de la Corte Internacional. Hay que ver, porque eso es tener una Corte Internacional, decir, bueno, desde acá en adelante, decir, bueno, no importa lo hacia atrás, es hacia adelante. También hay que estar muy seguro de que uno va a poder cumplir con sus compromisos. Y hoy lo que son las contribuciones nacionales son un reajuste de buenas voluntades, en el mejor de los casos, cuando no directamente una gran mentira. Y esto lo digo no por el caso de las contribuciones nacionales al 2030, que son bastante ajustadas, sino las de lo que se conoce como de largo plazo, ¿no?
las estrategias a largo plazo, donde uno lee las declaraciones en los foros políticos, donde están los presidentes al 2050, 2060, y son expresiones que se sientan y dicen, sí, vamos a hacer carbono neutral en el 2050. Preguntale a cualquier presidente o a cualquier gobierno, desde China a Estados Unidos, la Unión Europea, la Argentina, cualquiera, decir, ok, excelente, ¿cómo? No hay nada atrás, es uno. O sea, lamentablemente esa es la realidad, digo, eso lo puedo decir tranquilo porque te lo va a decir cualquier técnico de cualquier país del mundo. Entonces, es complicado. Para mí lo de la Corte es una zona medio difícil de aceptar porque te expones gratuitamente a algo que sabes que no podés. ¿Estás complicando más todavía? Sí, una situación, pero por eso digo, volviendo al litigio interno, me parece que la sociedad civil, los ciudadanos tienen que poner a los gobiernos en la lupa y decirle, vos te comprometiste, hiciste una NDC, una contribución, hiciste una estrategia a largo plazo, mostrame cómo la vas a cumplir y cumplila. Y si no, porque yo pierdo mi casa, pierdo la prima de mi seguro se dispara. Bueno. Sí, yo ahí quería sumar también que me parece que hay una oportunidad interesante con todos estos, bueno, a ustedes les va a salir mejor futuros abogadas y abogados, pero todo lo que es el tratamiento en materia de derechos humanos, mismo a nivel regional, ¿no? Con la Corte Interamericana, en relación a las obligaciones que tienen los estados en cuanto a cambio climático, digo, y vinculándolo a derechos humanos, ahí a mí me parece que también puede llegar a haber una oportunidad para explorar en materia de pérdidas, digamos, también. Bueno, les dejo un minutito a cada uno si quieren cerrar con alguna idea breve y agradecerles por la participación. Un comentario simplemente corto. Tribunal existe, la Corte Internacional de Justicia, es el tribunal general que toma estos casos. Me parece importante tomar la opinión consultiva del Tribunal del Mar y prestarle atención a los 3 tribunales más importantes que tienen una opinión consultiva pendiente al respecto de las cuestiones climáticas, que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo y la Corte Internacional de Justicia. Es decir, el marco está, y además crear un tribunal específico necesita que sometas voluntariamente, que te sometas a esa corte, por lo cual implicaría ver qué acuerdos internacionales en materia ambientales le competen a ese tribunal. Y hoy tenemos más de 200 acuerdos internacionales que mayoritariamente caen sobre la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Por lo cual habría que prestarle atención. Me parece muy importante lo que dijo Lucas, porque hay un informe de Naciones Unidas que habla de más de 2.300 litigios internacionalmente funcionando hacia el interior de los estados. Por ahí, para prestarle atención, el de Suiza, el de Urgenda y el de Shell de los Países Bajos. Chicos, ¿quieren decir algo? Y con eso ya cerramos. No, simplemente volver a destacar esto, que el nuevo objetivo de financiamiento climático va a ser el principal resultado este año. Y para que ustedes sepan, por lo general, todas las COPs, de alguna forma se elige un tema de negociaciones como para que sea lo más visible. Va a ser el tema más importante, sí, pero no va a ser el único. Y esto también es siempre importante tenerlo presente y sobre todo considerando que el año que viene, cuando Brasil tenga la presidencia, el principal resultado, al menos en términos técnicos de negociaciones, debería ser adaptación, el objetivo global de adaptación que comentaba, o sea, esos indicadores que mencionaba Lucas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Lucas. Sí, yo, a ver, muy general y tal vez como mi presentación fue más histórica, es pensar al 2030, la Agenda 2030 se va a terminar, quiero decir, cumplimos los 15 años, en algunos casos estamos en la segunda etapa, por ejemplo, el marco de reducción de riesgo de desastres, que era de Kyogo, y ahora se llama Sendai, ya va por la segunda etapa, lo mismo con los objetivos. Pero digo, todas estas NDC sabemos que estamos hoy en una trayectoria entre 2.4, 2.9, tal vez para 2 grados, pero digamos, está complicado, hay que ver qué pasa en los próximos 6 años, pero que un poco esto que mencionaba a largo plazo, tenemos que pensar en los próximos 20 años, 30, 50, ustedes que van a ser los futuros que se van a encargar de acordar llegar a todos estos acuerdos, para poder tener realmente una situación en donde los impactos del cambio climático
se vean reducidos lo máximo posible, porque hoy estamos viendo la punta del iceberg, pero esto es una cuestión dinámica que se va a ir incrementando a nivel biodiversidad, y yo, perdonen que vuelvo con el tema biodiversidad, pero está hoy en Cali, está sucediendo acá en nuestro patio, se ha perdido casi el 70% en muchos casos, o sea, hay procesos de extinción en marcha, entonces digo, no es algo menor. Si creemos que podemos vivir en un mundo donde no haya naturaleza, bueno, nos vamos a encontrar con una situación bastante particular. Solo una última mención, inteligencia artificial, vos lo mencionaste, es un tema que se está pensando mucho en tema cambio climático, particularmente lo que tiene que ver con modelos climáticos, todo lo que tiene que ver con modelar los procesos atmosféricos, ecosistémicos y marítimos y oceánicos del planeta son muy complejos. La inteligencia artificial va a venir a dar mucho, a aportar mucho a nivel de información y de evaluación. Y bueno, y después lo otro que pueda pasar con la parte de gestión, etcétera. Pero bueno, eso ya es un tema más complicado. Pero lo que tiene que ver con la ciencia del cambio climático, creo que ahí hay una oportunidad, siempre y cuando también la gobernanza de la inteligencia artificial vaya por los caminos correctos y no terminemos en una situación que se nos haga boomerang. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos los que Gracias. vinieron.